En tu casa, ¿practicás? A veces me dicen, no hables tanto solo, papá, porque sí tengo esta cosa de ¿Cómo no hablar ves? solo. O sea, papá Sí. está trabajando y está hablando solo. Me gustaba el laburo que hacía tanto Ramón Valdés como el de Carlos Villagrán, entonces empezaba a imitar a Kiko y lo empezaba a hacer en algunos actos del colegio y en algunas fiestas familiares. ¿Ya te interesaba el tema político siendo tan chico? Porque incluso en ese año mi vieja cambia de radio y fue algo que a mí me voló la cabeza. Bienvenidos a Mil Vidas, mi nombre es Nilda Sarli y estoy feliz con el invitado de esta noche porque podemos decir que es uno de los mejores humoristas de estos momentos del país, pero seguramente me quedo corta con lo que digo porque el que lo conoce, el que lo escucha, sabe que es mucho más que humor lo que él hace a través de sus personajes. Tiene una mirada muy aguda sobre la actualidad y, por qué no, del mundo político. Ariel Tarico, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas Yo noches. feliz de que estés acá. Vamos a Bueno, pasarla bien, un vamos a gustazo. recorrer un poco Muchas las gracias. mil vidas y tus mil voces, a lo mejor. Sí. Nos vamos lejos, no sé si tan lejos en el tiempo, porque vos sos joven, pero quiero ir al Ariel Tarico de los 10 años, más o menos. Yo te imagino, vos me decís si tengo razón. A ver. Te imagino tímido, tranquilito, y digo, no sé si le hizo renegar mucho a la madre. ¿Le hacías renegar a tu mamá? Más o menos. ¿Qué la sacabas de quicio? Año 94 es esto y bueno, ya en ese momento yo al principio quería ser dibujante, entonces ya hacía los talleres de dibujo del Liceo Municipal que se llamaba Antonio Fuentes del Arco y bueno, iba ahí a aprender distintas técnicas. Me acuerdo de aprender ahí lo que era la fibra aguada, aprender a hacer collage, de aprender a laburar con la cerámica. Entonces, al principio me expresaba a través de los dibujos, de las caricaturas, y a veces mi vieja cuando veía algunas caricaturas que yo copiaba de la revista Humor decía, bueno, cuidado, que esto es muy fuerte. Y bueno... ¿Pero no eras desobediente? No. No, pero sabía como que si la desafiaba a ella, era como que era mi termómetro, ¿no? Era como el primer público que yo tenía. Está bueno eso. Sí. Y me gustaba porque me ponía límites, entonces me servía a mí como para decir, bueno, tengo que superar este obstáculo, ¿no? Ella era como que siempre decía, bueno, pero pensá, si vas a vivir de esto, que tenés que, no sé, golpear puertas, irte a Buenos Aires, siempre me decía eso. Y ya de chico es como que yo lo tenía en mi cabeza y el año 94 me recuerdo viendo programas de tele que me influenciaron mucho, es decir, de ver a Porcel y a Jorge Luz cuando hacían La Piñata en Telefe, que era como una versión más light de La Tota y la Porota, porque eran como más sketch largos, actuados, más suavizados, ¿no? El de las gatitas y ratones, que era más picante. Y era una tele que de alguna forma a mí me invitaba como a crear, ¿no? A copiar lo que ¿A aparecía jugar ahí. cómo? Sí, aparecía el Chavo del Ocho, entonces me gustaba el laburo que hacía tanto Ramón Valdés como el de Carlos Villagrán, entonces empezaba a imitar a Kiko y lo empezaba a hacer en algunos actos del colegio y en algunas fiestas familiares. Y bueno, fue también año 94, mira, el año de la reforma constitucional en Santa Fe, que fue todo un cambio para la ciudad, porque Pero de vos golpe recibir a todos los políticos. En ese momento ¿ya te interesaba el tema político siendo tan chico? Porque incluso en ese año mi vieja cambia de radio y fue algo que a mí me voló la cabeza, porque siempre estábamos acostumbrados a levantarnos y escuchar a Carlos Larriera en LT9 y de golpe mi vieja cambia porque en el año 94 la radio de la universidad, la AM LT10, con todo esto de que venían los convencionales, todo cambia la primera mañana. Y de golpe mi vieja dice, bueno, quiero cambiar, quiero escuchar ahora el nuevo programa que está en el ET10, que eran 3 que conducían, era Guillermo Tepper, Jorge Conti y Marta Facino, y era algo distinto. Y yo me acuerdo del shock que fue para mí levantarme y ya venía acostumbrado a una voz o a un sonido, que era el café con leche con las tostadas, era Carlos Larriera, y de golpe mi vieja cambió y dijo, no, ahora escuchamos el ET10, que era
una radio quizás más progresista, tenía un tono más crítico en ese momento ¿Y se del lo gobierno dijiste de a Menem. tu mamá? ¿Se lo dijiste? No, o era nada, Sí, 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 cambié de radio y ella me dijo, no, 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 Ah, hay que seguir, hay que escuchar esta radio nueva. Y entonces ahí me empezó a interesar mucho el mundo ¿por de los qué? medios. Sí, 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 fue un año bisagra. Pero después vos, a ver, tu vida de colegio de, no sé, quinto Sí, grado, sí, sí. ibas con información a lo mejor que escuchabas en la radio y los Sí. demás estaban medio en cualquiera, ¿o no? No, no, porque yo estaba en la escuela Beleno en ese momento, escuela pública en Santa Fe, estuve en la Dante y después en la Beleno también, pública y privada, y yo recuerdo que era una escuela donde se debatía mucho sobre política, sobre todo, y se debatía normalmente, se intercambiaban puntos de vista, no había ninguna, ¿cómo podría decirte? Ninguna limitación a lo que digan los alumnos, nada. Se hablaba abiertamente, incluso en ese momento, que estaba muy de moda la campaña del preservativo, porque estaba el Sí, SIDA como un miedo instalado en la sociedad. totalmente. Y yo recuerdo muy chico que siempre venía un sexólogo a darnos charlas de educación sexual y eso estaba Estaba normalizado. O totalmente. sea, en mi infancia, en los 90, yo recuerdo que era una tele muy fuerte, donde yo todo lo que veía lo preguntaba y lo consultaba en mi casa, o todo lo que leía en las revistas era como muy potente. Y sí, era como, de golpe, me recuerdo como muy adulto, ¿no? Sí, Por ser esa pensaba en edad. eso, porque, digamos, los Sí, recuerdos que te vienen son justamente de alguien que estaba sí. comprometido, a ver, que le interesaba lo que estaba pasando, que Sí, no te sí, sí, pasaba de sí. largo. Sí, Vos sí, pensás sí. que eso quizás también porque cuando pensaba en el humor que haces, y te vengo conociendo y venimos Sí. viendo hace un montón, siempre elegís el humor político, no elegís el Sí. humor, por ejemplo, más absurdo Ujú, o, no sé, ujú. un todo por 2 pesos, ¿no? Sí, O sin codificar. ¿Tiene sí. que ver con eso que Ujú. comenzaste desde chico? Si llegaste hasta acá, te agradezco y te cuento que queda muchísimo todavía para compartir de la entrevista, pero necesito recordarte que este programa, este trabajo es totalmente autogestionado, así que necesito de vos. ¿Cómo? Bueno, te podés suscribir, comentar, poner me gusta, compartirlo y todo lo que ya sabés. Bueno, desde ya, gracias y pueden seguir compartiendo más mil vidas. A ver, ¿lo podés repetir el cantito? Por Buitre, favor? turbina, ¿de qué te la das? Si sos avaro, antipatria y te envías. Es un cantito que, bueno, está escuchando acá en radio. Buitre, que la escucho todos los Oh, días. te leíste los Sí. tweets de la presidenta. Lo pero- escucho a Marcelo Longobardo, a Jorge Larrata, a Pero los no digas leucocitos, así. porque está el padre, está el hijo, De- realmente una cueva de Marcelo, gorilas. Tan luminosa es la genialidad de los argentinos que hasta tienen la precaución de dejarla fuera del cuarto oscuro, no sea cosa que se les apague. Al entrar al cuarto oscuro se confunden, se atolondran y se terminan precipitando sobre falsas promesas. O sea, digamos, decían que no íbamos a ganar el balotaje. Ok. ¡Tiene miedo! ¡La casa tiene miedo! Siempre elegís el humor político, no elegís el humor, por ejemplo, más absurdo o, no sé, un todo por 2 pesos, ¿no? Sí. O sin codificar. Sí. ¿Tiene que ver con eso que comenzaste desde chico? Bueno, todo por 2 pesos igual fue como más una evolución de Cha 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 y estaba más redondito, tenía más remates. Incluso se animaban con la actualidad, porque yo me acuerdo año 2002 que hacían la parodia de Dualde, que justamente era burlarse un poco del vivir con lo nuestro, de que volvía como todavía esa ideología de Sí. que ahora hacemos en nuestro país, construimos celulares, y entonces era toda una parodia, me acuerdo, con Juan Carlos Dualde, con el enanito después de Duro de Omar, y era un programa que se animaba a meterse en política y de alguna forma desde un canal estatal también era como raro verlo así. Así que en realidad siempre podría decirse que me interesó como el humor de actualidad. Claro. ¿Y en tu casa también hablaban de política? O sea, con tu Sí. vieja, más allá de eso, ¿había discusiones o puntos de vista diferentes o en las Sí, reuniones sí, familiares? sí, éramos como de familia más de voto radical, eran como muy fan de Alfonsín, todo eso, pero no, tampoco eran como, no era que teníamos un cuadro de Alfonsín en el living, sino que bueno, que
se permitía un poco la crítica y veíamos Tiempo Nuevo y Hora Clave, que en ese momento en los 90 era como la grieta, porque Tiempo Nuevo era más oficialista con Neustadt y Hora Clave, ahí se dice como que nació el frepaso, porque siempre iban todos los invitados, los opositores iban con Grondona, y siempre en casa lo estábamos debatiendo, pero de una forma... Muy natural. Natural. Muy de casa de familia. Sí. Pensaba en la parte de humor. Sí. Vos pensás, o sea, ¿quién de tu familia, o sea, vos decís, bueno, no sé, tu tío, tu papá, ¿quiénes tenían esa vena más de humor, o tu mamá? Mi viejo, sí, se inclinaba más por eso, porque además era muy fan de los dibujantes y de los actores y de los locutores. Él le gustaba mucho leer el diario, identificar a los distintos humoristas gráficos, los caricaturistas. Me regaló un libro de Fontana Rosa cuando yo era muy chico, entonces él era como el más fanático. Y después tenía una tía, mi tía Lala, que le gustaba disfrazarse e imitar en las reuniones familiares y lo hacía más que nada para divertir a los parientes y bueno, siempre hacía como parodias y le encantaba todo eso, pero lo hacía como de manera más amateur. Claro. Pero siempre, a ver, me recuerdo de ver de muy chico a Carlitos Balá, a Calabró, a Minguito, a esos artistas y actores que eran los protagonistas de la tele de ese momento. Es decir, en esa época era una época más de conductores amables y los periodistas por ahí tenían un espacio más limitado, eran columnistas o estaban en un segmento que era el noticiero, pero era la tele de los cómicos. Sí, y una tele que tenía de espectador al más chico hasta el más grande de la familia, ¿no? Desde ese lado también. Pensaba en el tema del humor de esta tía que contabas, que se disfrazaba y demás. ¿Vos recordás cuál fue, jugando, el primer personaje o la primera imitación que hiciste, que a lo mejor te festejaron en tu casa y digo, mira, te está saliendo? Sí, el primero que hice en el año 94 fue el personaje de Kiko, que era la imitación de Carlos Villagrán. Sí. Y ese fue como el primer personaje que dije, bueno, tuvo éxito delante de un público que eran mis compañeros y los docentes ahí de la Escuela Veleno. Y después lo guardé un poco, quería seguir insistiendo por el lado del humor, de la caricatura y del dibujo, y entonces tuve una etapa donde me dedicaba más a publicar en diarios o revistas de Santa Fe, participar de exposiciones y eso, y lo de la imitación quedó ahí hasta un tiempo. Resurgió en la secundaria. Me da curiosidad por qué elegiste Kiko y no el Chavo. Sí, y porque era como más histriónico Kiko. Era como porque el Chavo, el cuento, la historia es el Chavo. O sea, vos elegiste el otro personaje. Pero claro, el Chavo era como más melancólico, tenía una historia como más triste. Y Kiko siempre era, bueno, era como el personaje que resaltaba. Ahí. Claro. Sí. Incluso era muy triste ver, porque en Telefe a veces te repetían, viste, temporadas viejas mezcladas con las últimas, y entonces era muy triste ver las últimas temporadas del Chavo, que ya estaba viejo y sin las risas, no le ponían risa de fondo, y sin Kiko y sin Don Ramón era pobreza, era depresivo. Era una pobreza, está bien, elegiste etapa. a Kiko totalmente. Sí. En la obra que estás haciendo, de Termos y Mabeles, vos hablás mucho de la música que te hacía escuchar tu papá, y que tu papá también imitaba o tenía la zapatería y todo eso. ¿Jugaban con tu viejo a ver quién imitaba más? Sí, ¿Qué recordás de eso? Era algo como que él lo hacía jugando en casa y le gustaba por ahí imitar a Julio Marvis, a Gina María Hidalgo o a personajes que veía de Canal 13 de Santa Fe, personajes locales. Y cada tanto hacíamos eso, que él por ahí me presentaba como si fuera el Festival de Cosquín, algunas cositas así. Pero más que nada tengo esos recuerdos, porque bueno, murió cuando yo tenía 6 años, entonces son como todos flashes así que me quedan. Pero en general lo que me acuerdo también era de una Santa Fe que era muy cultural, porque era la Santa Fe del Salón del Humor y la Historieta, era como una Santa Fe que venía mucha gente, al Teatro Municipal también venían obras, que me acuerdo que mi tía iba a ver, venía China Zorrilla al teatro y era como todo un acontecimiento. Y entonces siempre estaba ahí como la cosa de la actuación cultural ahí latente y viendo a ver cómo
cómo yo podía participar. Era la etapa del demo, del golpear puertas, Claro, de mostrarle empezar. algo a un Pero vos productor. tuviste claro desde muy chico Sí. que querías llegar hasta donde estás hoy. Porque yo pensaba y decía, cuando sos chico y te preguntan, bueno, ¿te querés casar? Sí. ¿Con quién es tu novia? ¿Qué vas a Sí, querer sí. ser? Y uno dice, bueno, quiero ser maestra, las clases. ¿Vos siempre supiste que querías ser actor, humorista y por ese Sí, lado? sí. ¿O soñaste en otro momento nada, Sí, otra siempre cosa? por el lado de, o ya sea por la gráfica o por el lado de la actuación, siempre me imaginaba desarrollando eso. No me imaginaba haciendo otra cosa. No, es como que no me veía, o sea, me visualizaba así, o publicando una revista a futuro, o teniendo una revista, dirigiendo una revista, también me gustaba Dueño de una eso. revista. Sí, exacto. O cuando hice la obra del Chavo, además la dirigía, reescribía los libretos, estaba ahí como cuántos años pendiente de eso. tenías? 10 años, sí. 10 años y ya dirigías Sí, una obra. sí, es como que ahí ya me veía produciendo mis shows, sí. No sé si tu mamá estará de acuerdo, pero qué intensidad, amigo. Sí. Intensidad de querer estar en todos lados, de Bueno, de pero es un tantas poco ganas. como la nota que le hizo Carrizo a Tita Merelo, que dijo, ¿qué te hizo cantar? El hambre. Era eso, era el hambre. Pero ganas Claro, eran las ganas y las ganas de, bueno, de de progresar, golpe, de progresar, de salir de un poco de qué sé yo, de esa tristeza que había quedado en mi casa, que era que mi viejo se había ido a los 39 años, entonces decir, bueno, ¿cómo salir a la vida después de esto? Sí. Sí. Pensaba en esto que todos en algún momento de nuestras vidas, si miramos para atrás, decís, yo me sentía grande. Y uno se siente como Sí. adulto y después decís, bueno, al final no era tan grande. Y sin embargo tenía pensamientos de grande o Sí. sentía una responsabilidad. ¿Vos Sí. en qué momento pensaste o te recordás grande siendo chico? Y quizás cuando empecé en el ET10, en la secundaria, era como de golpe entrar en un mundo de grandes y de que ya te empezaban a contar las internas que había entre los periodistas y que tal programa lo levantaron porque fracasó y entonces, bueno, que había que juntar a anunciantes, que tenía contacto con tal político, entonces... ¿Te interesaba todo Sí, eso? de golpe estaba metido en eso, o sea, de golpe como que me había metido en eso, en esa lógica, en esa competencia, en esa cosa de querer ocupar espacio, de generar, no sé, polémica también. Y entonces me había metido justo en una radio que a fines de los 90 era como muy política, muy contestataria, y entonces sabía que tenía que preparar los personajes y que tenían que decir algo. El decir algo, Sí, no solamente sí. que sonaran igual, sino el decir algo. Sí, exactamente. Sí. ¿Y qué te pasaba con tus compañeros o de secundaria o de colegio que a lo mejor no estaban en esa vibra de decir, bueno, estoy pendiente de cómo te comunicabas con ellos? ¿Tenías amigos Sí, o te sí, desdoblabas? un amigo me decía, pero escuchame, un sábado a la tarde vas a estar metido en una radio. Y fue como una decisión que yo dije, bueno, no, todos los sábados a la tarde estoy comprometido con que tengo que ir ahí a la radio. Hacer el programa. Y hacer lo mío, hacer como mi sección y también atender los llamados de los oyentes, o sea, estaba... ¿Y ya ganabas plata ahí? No, al año siguiente empecé a ganar plata, ya cuando me propusieron para el programa de la mañana, ya ahí, bueno, empecé a ver algunos mangos y después ya, sí, cuando terminé la secundaria y ya podía estar de lunes a viernes a la mañana, ahí sí, empecé a ganar un sueldo. Pero al principio sí, era mitad ad honorem, mitad, bueno, viendo cuándo podía ganar un mango, era pelear todo, pero era más que nada el amor por la radio, era ir a divertirme, era eso. Claro. Era hacer un programa también con otros estudiantes de locución y de periodismo y que sentían pasión por hacer un producto que era totalmente fuera de agenda, porque los sábados a la tarde era como que nos permitían, bueno, tocar otras temáticas, entonces era un programa que justamente hablaba de derechos humanos, de salud reproductiva, de los temas que por ahí durante la semana
estaban como más tapados, Sí. o no se hablaba menos. Vos podrías haber seguido también la carrera ya, pero hubo un momento que decidiste venirte a Buenos Aires. Sí, sí, tuve la suerte, de poder hacer experiencias ya, Sí. o sea, de estar en de venir distintas ya con radios. algo acá. Sí, 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 de hacer mi primer show allá, o sea, es como que se me abría la posibilidad de seguir creciendo, pero de alguna forma noté como que el techo era muy bajo o que ya había logrado el objetivo de estar en una radio en prime time, de estar en un programa que lo escuchaban todos, que era el de Luis Mino a la mañana. Entonces, bueno, es como que el objetivo ya estaba. Y yo decía, bueno, después de esto, ¿qué? Claro. Y ahí tenías, ¿cuánto? 20 años menos. Y sí, tenía 18. 18. Sí, 18. Con 18 años le dijiste a tu mamá, bueno, me voy. Sí. ¿Y ese ya momento estaba. cómo fue? Y al principio fue como más gradual porque era colaborar con Radio Rivadavia cada tanto. Claro, pero era desde allá. Sí, era o saliendo por teléfono o viajando de vez en cuando. Cuando a veces me conseguía pasaje de canje Guasardi, entonces, bueno, viajaba y estaba y hacía algunas cosas. Y después era más que nada insistir, porque yo era muy pendejo, entonces era una radio donde tenías que pasar el filtro de los productores, que eran muy Sí. exigentes. O sea, con Larrea estaba Jorge Marchetti, que bueno, que había estado antes con Carlito Russo, con Mario Sánchez, entonces, bueno, siempre era el que me que te decía, decía, a ver, sí, a sale o ver, no haceme sale. el personaje, a ver si me suena el tono, y bueno, y me decía, a ver qué vas a decir al aire, me guionaba un poco. Y después en Radio Mitre, ya con Alejandra Medina, con Marta Lamas, también era, bueno, esto que grabaste no me gustó, grabalo de vuelta. ¿Qué te pasa cuando te dicen, Sí. no, esto no me gustó? No, me gustaba porque era como un desafío, porque me servía para decir, bueno, tengo que superar esto. Claro. Y tengo que convencerlo, aparte. Era como pasar el filtro de tu mamá en ese sí. momento de vuelta. Bueno, Sí, sí, nada, sí. te convenzo, a ver, era como Sí. el que te decía el ok. Pero sí, volvemos, quiero llegar a ese momento de decir, bueno, listo, levanto mis cosas, Ujú. me voy a otra casa, dejo la comodidad y, Sí, el, sí, y sí. el- y el estar con tu hija, que vos te criaste con ella y estuvieron los dos muy solos y muy Sí, sí, juntos sí. en esa casa, abandonar el nido. ¿Cómo fue esa charla? ¿Qué pasó? ¿Fue fácil para tu vieja, para vos? Sí, lo veníamos conversando. Al principio se frustró al principio lo de Rivadavia, después hice un intento con Córdoba, con Cadena 3 y con LB2, que tampoco se dio ese año, 2003. Y ¿Dudabas en justo- ese momento? ¿O decías, no, no, sigo? ya la tenía clara, decía, bueno, en algún lugar voy a entrar. Y fue justo un aviso clasificado que salió en Clarín, que decía importante medio busca humorista, no decía qué radio, nada. Y algunos amigos de Buenos Aires me decían, se está rumoreando que es para Mitre, que necesitan alguien nuevo, quieren contratar a alguien que no esté en el Claro. medio. Y entonces mandé el demo ahí, esperaba y al principio no... ¿Y el demo qué pusiste en el demo? Y en el demo puse un CD con lo que había hecho con Larrea, algunas cosas de las que había hecho en LT10. Me acuerdo de una nota, por ejemplo, que habíamos hecho que la Nata había llegado a Santa Fe y yo salía por teléfono imitándola a la Nata. Y... ¿Ya en ese momento? Sí, lo tengo al audio incluso, de la Nata versus la Nata, que era como muy raro, ¿no? Porque yo diciéndole, ¿qué haces, boludo? ¿Cómo estás? Soy la Nata santafesino. Y era como raro. Y él estaba, Sí, él por teléfono escuchándolo y se cagó de risa. Y- años más tarde, la Sí, vuelta de la vida. Sí, muy ¿Se lo loco contaste eso. alguna vez eso o no? Sí, ni se acordaba, obviamente, pero sí, me tocó eso, después trabajar con él en Canal 26 primero y después hacer los sketches ahí en el 13. Pero, y había armado también después vocecitas así, personajes de ese momento, hacía Luis Patti, Aldo Rico, Flor de la B, Menem y la Boloco, Kirchner, año 2003. Y después le mandé también una carpeta con dibujos. Y me acuerdo que Ricky González, de que estaba en Mitre, ahí que había laburado editando a Saborío y Quiroga y después a Ruby Rotte, me dijo, lo que más me sorprendió es que me mandaste una carpeta con dibujos. Y yo dije, Por las dudas, ¿para qué? claro, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es este sobre así grande? Bueno, le digo, te llamé la atención por lo menos, Claro. porque habrán mandado un montón. Y después me dijo con el tiempo, bueno, de toda la parva que mandaron, quedaste vos. Así que...
Y con la llamada de Mitre, ahí decidiste y venirte a Buenos Aires directamente, Sí, ¿no? sí, porque primero tuve un mail de Alejandra Medina que decía, bueno, te estamos buscando, te dejo mi celular, llamame. Yo no tenía celular en ese momento, tenía el fijo de mi casa en Santa Fe, entonces, bueno, me fui a un locutorio, que ahí abrí el mail y ahí la llamé de un locutorio, y entonces me dijo, bueno, fíjate cuándo podés viajar, así te conocemos. Y como yo ya estaba laburando los sábados en Rivadavia, un día planifiqué irme un día antes, un viernes, para conocerla a ella. Fue como toda una charla muy fría y Distante. distante, sí, sí, sí. Me dice, bueno, estamos viendo para la segunda mañana por ahí Néstor incorporar Ibarra. a alguien. Ya te vamos a llamar. 1 o 2 meses que no me llamaron, hasta que un día la engancho justo en el celular y me Vos dice, llamaste. Sí, sí, Llamás yo al- insistía, yo seguía insistiendo a ver si me contestaban, y entonces ahí Alejandra me dijo, bueno, venite, hacemos una prueba, grabar algo. A la semana siguiente me dice, no, no se grabó, grabá de vuelta. Ahí me fui con algo más preparado, y ahí después, semana siguiente, me dijo, bueno, de todo lo que mandaron quedaste vos, y bueno, la idea es que empieces a hacer algo con Néstor Ibarra, con Magdalena, fíjate, porque son tipos muy consagrados, están ahí, por ahí les va a costar, Entrar en pero el humor. necesitamos de tu juventud para ablandarlos a ellos, para que sea... Fue justo el año también que la FM cambió con Petinato, con el Claro. show de la noticia, que también ahí había entrado Diego Recalde y Diego Sheikman a hacer humor en el programa de Peti en la FM, entonces fue como todo algo, fue como un año de donde estaban buscando gente nueva. Que aparecieron todos. Justo se abrió la puertita ahí, tac, y me Y después metí. de llamar muchas veces y Sí. el estar. ¿Humorista se nace o se hace? Sí, yo creo que es un don y que después es una manera de ver la vida, y después te vas haciendo con los golpes, con la caída, con el oficio, con los no, bueno, con un montón de Pero ¿cuál es obstáculos. la parte difícil de todo esto? Y Porque lo el que difícil- lo ve de afuera dice, bueno, es humorista, vive muriéndose de risa todo el tiempo. Lo difícil es aceptar a veces el rechazo o aceptar, viste que Moria tiene una frase que dice, todos por ahí podemos llorar por la misma cosa, es decir, ante una tragedia lloramos todos, pero todos no nos reímos de las mismas cosas. Claro. Es decir, hay distintos tipos de humor y distintos gustos de la gente. Hay gente que le gusta el humor de uno, de otro, entonces no vas a hacer reír a todos por igual. Hay un sector que te va a seguir. Entonces, por ahí para el humorista o para el artista es muy difícil asimilar el rechazo, el no, el comentario, viste, que ahora lees todo el tiempo en las redes de los ¿Y te haters. afectan todavía hoy? No. No, hoy ya no, pero a ver, es algo que por acordarme, yendo de chico a mi familia, cuando decía, por ejemplo, mi vieja lo veía a Olmedo y decía, este es un degenerado, no sé, es un guarango, nunca lo vi desde la época de Piluso, que hablaba todo en doble sentido, siempre lo odiaba a Olmedo. Entonces, bueno, yo sabía desde ese momento que había distintos tipos. Que había alguien en alguna casa que podría estar diciendo... Exactamente. Hoy, el tema hoy es que lo vemos. Claro. Hoy vemos la opinión de Doña Tota, Doña Pocha, la vemos. Todos. Antes era putear al televisor y eso no llegaba. Entonces, por ahí, para el artista, lo más complicado, lo más difícil es eso, saber que hay gente que te rechaza. ¿Y eso en el colegio te pasaba con gente más, digamos, pues después Sí. con un jefe puede ser, Sí. pero con algún allegado que vos decís, no lo hice reír hoy, no pasó? No, en el colegio me pasaba que me divertía más porque en los campamentos o en las clases de teatro que por ahí se podía dar alguna parodia que hacíamos de un profesor o de la directora, era como, bueno, era como reírse del poder en ese momento, entonces encontrabas una complicidad. Entrabas por Sí, ese lado. sí, sí, sí. Y en el tema de preparar un personaje, ¿no? Es todo un proceso. Sí. ¿Por dónde se empieza? Vos me decías, bueno, te dijeron, tenés un guión o algo. ¿Por dónde empezás a Sí. crearlo? ¿Desde lo que lo ves? ¿Desde el sonido? ¿Desde la palabra? Sí, y cambia con las épocas, porque hay veces que es solamente el sonido, escuchar el tono de voz, y a partir de ahí se te va metiendo adentro y es como que lo vas asimilando y vas... a mí me impresionó una vez que Meryl Streep dijo que para ser de Margaret Thatcher es como que ella se metió en la piel de ella y dijo, bueno, como el personaje, siento como el personaje, duermo como el personaje. Y también me pasó viendo
el documental que hizo Jim Carrey de Sí, Andy Kaufman, sí. que también era como que, Una vuelta más, digo. Ya, claro, y que todos los técnicos, todos decían, bueno, pará, no vivas como el personaje, pero bueno, es un poco... Pero te es- pasa, ha es pasado una- con personajes. Y eso es como un arma de doble filo, ¿no? Porque ahí, por ahí te metes de más y sí, es algo donde, bueno, tenés que manejarlo bien. ¿Y qué Pero, personaje ese fue el más invasivo? ¿Recordás personajes invasivos mm, que decís, este lo tengo ya como que... Y puede ser al principio con Nelson, que bueno, era como natural de que todo el mundo en la calle me decía, bueno, Nelson. Nelson K. O a la salida del teatro me dice, por favor, podemos sacar una foto, pero me hace la cara de Nelson. Y bueno, esa transformación que yo la hago como fácil, que la empecé a hacer gestual, entonces como que Claro. todo el mundo la adoptó. Pero después, bueno, con el tiempo vas aprendiendo que son como disfraces, como cosas caretas que te vas poniendo y vas sacando. Y después en la tele aprendí a darle como otra vueltita con el tema de las caricaturas que hace José Cerrudo, que hay veces que es tan graciosa la cara que solo encontrarle por ahí una voz grotesca y el personaje se va armando solo, y por ahí cuando se tienta Diego, se tienta Pablo de León y todo, y se va construyendo un diálogo, y por ahí el personaje que estaba previsto en el libreto que me hace Ezequiel Mesa, por ahí al aire toma un vuelo que ni sabíamos, que no claro, lo que habíamos tiene su planificado. propia vida. Y en Exacto. tu casa, vos terminás de trabajar, ¿no? Sí. Y decís, bueno, estoy trabajando en un determinado personaje. Sí. Ese trabajo, ¿viste? La clase me llevo trabajo a casa. Sí. En tu casa, ¿practicás? ¿Estás con el personaje, con tu esposa, con Anita, con los chicos? ¿Juega un poco, sale el Sí, personaje a de veces vuelta? me dicen, no hables tanto solo, papá, porque sí tengo esta cosa de ¿Cómo no hablar ves? solo. O sea, Sí. papá está trabajando y está hablando solo. Sí, por ahí se van pegando tonos y no sé. Y vas como buscándolo. Sí. ¿Y cuánto tiempo, cómo, en qué momento? ¿A la mañana te levantás y empezás? Sí, o por ahí me meto en el baño y ahí practico en la ducha los personajes. Pero ya es como que tengo tan incorporado el laburo, y como sé que el personaje muchas veces toma vuelo con mis compañeros, con la interacción, con la pregunta que me tiran, y ahí yo, teniendo que meterme en la cabeza del personaje, tengo que pensar en una respuesta acorde con lo que él diría, pero también graciosa, y también le quiero meter cosas mías, entonces ahí ya el personaje se me va metiendo, y después con la práctica ya no hace falta tanto de mi casa, sino que es la radio, sobre todo, el primer laboratorio, y ya es como que, bueno, ¿Y tus, fluye ahí. ¿Y tus Sí. chicos con qué personajes se enganchan? Mira, ¿O qué les pasa a ellos cuando te ven en un sí, personaje? es como raro, porque tienen etapas o tienen momentos. Por ahí de más chicos venían más seguido al teatro, después se distancian un poco. No les gusta por ahí esta cosa o les genera mucha timidez la cosa del público, que es como a veces muy invasiva, porque bueno, es la gente que hoy, además de ir al teatro a reírse, a aplaudir, quiere participar, quiere filmar el video, quiere tocarte, quiere subir al escenario, bueno, charlar. Entonces por ahí tienen como etapas que se distancian de eso. Y por ahí, nada, por ahí me dice, mira, encontré un video tuyo en TikTok. Y ahí sos Gardel, sos el Claro, ídolo sí, total, por en el ahí sí. momento. Pero lo toman de una manera... yo pienso que esta quizás es una mejor época, porque antes es como que teníamos muy idealizados a los famosos, a los artistas, y los teníamos como muy allá arriba, y había como una idealización, y ahora es como más natural, como el humor ya no es patrimonio de los humoristas, entonces puede ser graciosa una tía que se graba un video en la casa y después eso lo sube y se hace viral, o esa tía está haciendo una parodia de una canción y eso te sirve a vos para construir otro video Claro. sobre eso. Así que en ese sentido me parece que por ahí sí, es una época mejor, y donde estamos todos igualados, como que no hay jerarquías ni rangos. Sí, bueno, pero todos igualados, pero no todo el mundo tiene talento para poder hacerlo y no todo el mundo vive de esto, digo. Sí, o sea, sí, vos sí. sos consciente de que hay algo distintivo en vos. Sí, pero bueno, tiene que ver con años de insistir, también de fracaso, de fallar, de cosas que no funcionaron, de que te lo vas tomando también de otra forma. O sea, el hecho de, por ejemplo, el teatro, ¿sabes? Que Sí. bueno, puede haber una sala de 1000 y una sala de 100. Claro. Y tenés que ponerle la misma energía. Pero eso lo vas asimilando con el tiempo.
Pero me parece bueno, que está bueno comparando con las épocas que yo empecé, que era de golpear puertas, insistir, che, escuchaste lo que te mandé, lo viste. Ahora cualquiera puede subir su material a las redes, a distintas plataformas. Y de alguna forma podés llegar. Claro, y se genera que otro lo ve y diga, mirá qué interesante, este pibe o esta piba, estaría bueno hacer algo, bueno. ¿Y qué te pasa vos con, porque los que más o menos te conocemos, por amistad y demás, sabemos que tenés como una parte más reservada, más tranquilo, más de, no sé si la palabra es timidez. Sí. Eso, ¿cómo se convive con la fama? Con la gente queriéndose sacar fotos con vos, la exposición, porque son como dos cosas totalmente distintas. Sí. ¿Cómo transitas toda esa parte? Sí, no, tenía épocas que era como más agreta con el público, que por ahí me identificaban en la calle, me reconocían y yo medio que no lo aceptaba o decía, no soy él. Me decía, ¿vos sos Tarik? ¿Vos sos el chico que hace...? No. Y directamente le decías que no. Decía así con cara seria para probarme incluso como actor dramático, a ver si era convincente. Perdóname, me pareció, qué sé yo. Sí, tuve esas etapas así, medio boludas. Negando. Sí, negar. Y después lo acepté un poco más, qué sé yo, me reconcilié un poco con eso. Después lo disfruto, ahora lo disfrutás. Disfruto más. Sí. Y en el tema, pues también, viendo todos los espectáculos que venís haciendo, cada vez más hay más Tarico, más allá, esa cuestión del personaje y Tarico, ¿no? El personaje y Ariel. En el último hay mucho de Ariel, hay mucho tuyo. Sí. ¿Es un camino que vos como elegís, que querés ir por ese lado también? Sí, porque de alguna forma no puedo hacer lo mismo que hago en la tele, porque porque la gente pagaría para ver lo mismo que hago en la tele, los personajes caracterizados. Entonces trato de encontrarle como una vuelta y decir, bueno, ahora me vienen a ver a mí y a partir de mí surgen las anécdotas, surgen los personajes, o les puedo contar algunas cosas que viví que por ahí no cuento en los medios, es decir, contar algunas cosas que por ahí generan más complicidad con el público. Y es un camino que todavía estoy construyendo, o sea, todavía no estoy seguro, es decir, voy de a poco. ¿No estás seguro en qué? No, que creo que falta más experiencia. Es decir, me acuerdo que el primer almuerzo que yo fui de Mirta, que estaba Jorge Corona, y que él dijo, no, yo cuando empecé a trabajar, que antes laburaba en los bares, en los boliches, y muchas veces era provocando hacia la gente, de golpe estar en el escenario con Pelele, con Barbieri, con esos capocómicos, y yo decía, claro, esto ya tiene sus años, y cada más años están cada vez más graciosos. Porque era la experiencia, era, bueno, la seguridad arriba del escenario, era un montón de cosas. Y que ellos habían empezado antes en lugares, viste, no sé, Marrone, por ejemplo, empezó en el balneario, que era, se le decía antes a la temporada en Buenos Aires, que ponían un banquito y hacían reír a la gente en la costanera ahí. La gente iba con el sándwich y veía un pequeño show armado de manera humilde y esa era como la temporada de verano antes, la rascada. Claro, pero lo tenían ahí nomás el público. Claro, pero era como una experiencia, porque bueno, era grande, chico, tratar de llamar la atención de la gente y después eso lo llevaba al teatro de revista, era como que había más escalafones, antes había como más metas y creo que tiene que ver un poco con eso, con bueno, hacer experiencia, que sean varias funciones, recorrer distintos teatros del país. Que eso ¿Te tocaron funciones? También estuviste tiempo de gira con Fátima, con Coco Silly, bueno, veranos y demás, y uno puede pensar, bueno, es como la joda loca eso. Sí. ¿Qué es? Sí, bueno, ¿qué es la... Pues tenés que trabajar 24 claro, horas. ¿cómo es el vivir de gira donde se supone que todo el mundo está divertido, vos estás trabajando, tenés que hacer reír arriba del escenario? ¿Cómo? No, tenés que actuar todo el tiempo, porque también es desde que te bajás del micro o del avión y bueno, y tenés que ser simpático con la prensa. Ahí no le decís, no soy yo. Claro, sí, tenés que convencer todo el tiempo, tenés que, bueno, ir a los canales, bueno, es ir a hacer la morisqueta a todos lados y estar pendiente y generar cosas. Generar también en temporada es muchas veces tema de conversación, es que te vengan a preguntar sobre qué dijo tal de vos y responder. De escándalo no tuviste ninguno. No, pero sí, momentos así donde hubo que generar temas, sí, donde hubo que, bueno, en Carlos Paz, sí, se daba eso, de que
con El elenco Coco Silly de fuimos uno. justo la temporada que debutó Flavio con Claro. Extravaganza y era bueno. Era de alguna forma nos teníamos que tirarle piedra que estaba arriba para que nos den bola a nosotros que estábamos abajo. Entonces era parodiar a Extravaganza, era en el espectáculo hablar de otras obras para que se genere. Y es una energía Extra, fuerte. extra. Sí. Hay momentos que vos decís, ese es el laburo y la verdad, no digo la pasé horrible, Sí. pero decís, ¿para qué dije que sí? O Sí. sea, como no era necesario. No, en general no. Ahora con el tiempo no me arrepiento de las cosas que... Dije muchos no también. O sea, hay cosas que me han propuesto ¿A qué, por que no me ejemplo? parecían y que dije no. Y al principio cuando la Nata empezó con PPT en el 13 me había llamado a mí para que esté y quería que esté yo y había ya circulado la gacetilla en todos lados que debutaba PPT y salía mi nombre y yo dije que no en ese momento porque no me sentía preparado ni a la altura de ese desafío y además estaba haciendo gira todos los fines de semana con el teatro, tenía una pequeña empresa Sí. que mantener y decía, bueno, esto, si bien la tele me va a dar como más popularidad para el teatro, pero estoy sembrando, entonces Claro. es como que en ese momento dije que no, y después, 10 años después, ya estaba como más, tenía más herramientas para encarar lo que me pidieron para hacer un sketch que en ese momento. Y que vos decís, bueno, a lo largo de la carrera recién hablabas, decías, bueno, hubo momentos, no sé si de pifiadas, pero decís, bueno, quizás en esta Sí. porrazo o golpe, Sí. ¿tenés alguno identificado? ¿O que decís, me Eh, costó, esta etapa me sí. costó? Sí, en radio yo tuve la suerte de hacer como arrancar justo en una etapa de muchos cambios, de que Mitre no sabía para dónde ir o para dónde definirse con los conductores, entonces cada 1 o 2 años cambiaba. Cambias de conductor. Entonces yo pasé de laburar con Néstor Ibarra y Magdalena, después estar con Lalomir, Sí. a después otro año estar con Santo Biasati y con Daddy Brieva. Otro año estar con Chiche Helblum, otro año estar con Nelson Castro, después con Tenenbaum, con distintos conductores y era como todo, bueno, readaptarme a distintas situaciones, a distintos estilos de programa y entonces fue como cada etapa es como que aprendí algo de ellos, me dieron tips, tanto positivos como negativos, es decir, aprendí lo bueno y lo malo de cada uno de ellos. Con todos Sí. los que nombraste, ¿con Sí. quién fuera del aire te divertías Sí. más? Fuera del aire. No, y con Santo era muy divertido porque las conversaciones fuera del aire eran muy incorrectas y eran como, bueno, no, Con nos Santo reíamos era más mucho. incorrecto que el Sí. resto. Sí, era la previa sobre todo el programa. Aparte, a mí me decía, nene, usted, no sé, me tiraba algo y yo le contestaba, entonces todos miraban así como, le vas a contestar a Santo, mirá que en una época, bueno, qué sé yo, y yo decía, pero... No sé, le faltaba bastante el respeto Sí. y él se reía, se lo dejaba. tomaba bien. Se dejaba. Sí. Y después con otro que, qué sé yo, que hemos tenido momentos de amor y odio, con Chiche me pasó, que hemos tenido momentos como que él estaba muy, muy contento conmigo y otros momentos como que, claro, como que todos le comentaban lo que yo hacía en el programa, entonces decía, Había como un "Listo, celo, como un ego. no hay como que un darle bola a Tarico", entonces no me frío. hablaba durante todo el programa. Sí. ¿Y eso cómo se transita? Porque te Y quedás... eso es fuerte, sí, porque sobre todo es transitar esa energía de que no es que te enfrenten, una cosa es que te ataquen y entonces vos sabés cómo más o menos defender, y otra es que te invisibilicen, entonces era muy fuerte, porque era toda la mesa ahí y casi Riéndose. nadie hablaba, y hablaba él, y entonces con el tiempo él siempre se acuerda que dice, tuve un humorista que me renunció al aire, decía siempre él. ¿Cómo Yo le fue? renuncié del ¿Cómo- programa. cómo fue? Sí, Contame me fui. esa parte. No, me fui porque la productora me llamaba y decía, ¿por qué no estás? Y le digo, ¿pero vos me escuchás en el programa? Yo no estoy. Si yo no, da lo mismo que esté que no esté. Así que... Bueno, pero habla también de tu carácter en ese momento. Sí, porque sí. otro se hubiera quedado tranquilo. Sí, claro, no, en ese momento dije, si no aporto nada, me voy, chao, listo. Y nada, después nos hemos reencontrado y todo bien y a ver, no tengo resentimiento porque me enseñó mucho. Me enseñó sobre todo, me dio una lección al ego sobre todo, a esto de, bueno,
está bien, lo mío puede esperar, o no soy tan importante, o por ahí hay que ver que hay otros que tienen que hablar. Entonces fue como una elección también, que yo venía muy pendejo y muy creído, que bueno, ahora ¿Qué- laburo en con esa esto, que- laburo qué laburo tenías? con el otro. Hace 10, 15 años atrás de esto, más o Y menos. sí, más o menos. Que tuviste que, bueno, hoy lo ves. ¿Cómo te imaginas de acá a 10 años en adelante? No sé, porque nunca, nunca planifiqué nada, entonces todo se fue dando. Pero con Y programa propio, con teatro, trabajando política, ¿te interesa, no? no, Te deben teatro haber sí. tanteado también. Sí, pero a ver, no va a ser política. El diputado Tarico. No. En estos formatos tradicionales no, por lo menos. Por ahí la democracia debe evolucionar hacia otra Para cosa. otra cosa. Pero no me veo porque es como un ambiente que no lo... conociendo incluso a algunos políticos así personalmente, viéndolos, es como que te da como mucho rechazo lo que son o en qué se convierten. O ver mucha gente que por ahí que por un cargo se ha transformado en otra cosa y lo ves y rodeado de asesores. ¿Te llama algún asesor y dice, che, imitame lo sí, mejor? ¿O se te queja alguien? No. Sí, me han hecho tanteos así, pero nunca les doy bola. No, trato de no... Onda, mirá, a lo mejor no es tanto lo que dice, o sea... No, te llama por ejemplo, más que nada para tantearte y ver si lo podés hacer, a ver, qué sé yo. te mando un video. Sí, hacen como un tanteo, a ver hasta dónde llega ese encuentro, si quieres tomar un café, ese tipo de cosas. franela. Así. Sí, Desde sí, algún lugar. Pero no, trato de evitarlo porque es como un ambiente muy tóxico, que no es artístico y que no es divertido, en definitiva. Entonces, no, me genera rechazo, profundo rechazo. O sea, hay veces que sí, los ves y ahí entendés, ¿no? La bronca de la gente. Entendés que están en una burbuja, que no llegan a entender lo que pasa en la calle y por qué hay tanto resentimiento u odio hacia ellos. Cuando los ves así, cuando llegan a un programa, muchas veces pasa. Y Y vos los sabés- ves rodeados de asesores y vos decís, están en otra. Están en otra. Realmente Por más están que en otra. cuando vos No como entienden personaje lo que entrás pasa. con ellos, les parece hasta una gracia, pero no... Sí, no, en eso, con algunos te sí reman hemos más. tenido intercambio, qué sé yo, y se han copado, pero hasta ahí, no. Y volviendo a tu familia, Sí. de los dos chicos, la nena ya adolescente, Sí. ¿alguno le ves como la beta más artística? Sí, los dos les gusta o la comedia musical o se inclinan por el humor, pero trato de no presionarlos, de que no sea como un mandato, de que tengan que seguirlo obligatoriamente, sino que lo tomen como algo natural, que si les gusta, que bueno, que sigan, que progresen, que me superen. Pero no estoy como pendiente de, bueno, a ver qué van a hacer, si... Que fluyan. Sí. No quiero que sea como algo que bueno, somos familia de artistas. Claro. No. ¿Vamos a un mundo con mayor humor o menos humor? En realidad siempre el humor fue como perseguido o atacado o cuestionado y no me parece mal que se lo cuestione o que se lo interpele o que, bueno... ocurría antes que, por ejemplo, no sé, Mario Magda escribía un artículo en una revista en Satiricón y eso generaba polémica, entonces le daban espacio a 10, 12 lectores, ¿no? O por ahí menos cartas de lectores donde opinaban en contra de esa nota, bueno. Y se generaba eso hasta ahí, pero el tipo seguía escribiendo, seguía provocando y bueno, y la revista seguía saliendo hasta que... Por ahí una decisión más de arriba decía, bueno, se clausura la publicación. Es decir, de alguna forma siempre el humor estuvo incomodando y obviamente que en épocas donde se pone no solamente de moda lo que ahora se dice la cancelación, sino la solemnidad de que el comentario que muchas veces leemos en las redes, ¿cómo se pueden reír de esto que está pasando que es muy grave? Por ahí es el comentario ese, el que más
está como, no, ¿cómo se pueden reír? Y bueno. Bueno, pero no ha pasado, pero yo no me acuerdo, pero ¿se te enojó alguno? Por Milei por lo pronto no. Sí, pero hay los fanáticos de Milei, sí. Bueno, los fanáticos sí, pero Los digamos, fanáticos sí. el presidente o algún político de los No, verdaderos pero los fanáticos o la gente que lo sigue, sí. que no tiene ganas de... Sí, eso más sí. papista que el Papa. Eso pasa, sí. Pero tiene que ver con más un mal de esta época. De esta época. Sí, donde hay fanatismo de todo tipo, es decir, fanatismo religioso, fanatismo político, y bueno, hay como un rebrote también del antisemitismo, es decir, hay un montón de cosas que por ahí estaban como ocultas o como que no estaban y que de golpe aparecieron y que hoy se visibiliza más por las redes, porque todo el mundo tiene un celular y todo el mundo quiere ser protagonista. Yo a veces hablo con amigos y dicen, lo que pasa es que dejamos entrar a los salvajes, esto de que participe todo el mundo. Claro, el Antes, público arriba del escenario, claro, de alguna sí, manera. Sí. Bueno, vamos a esperar que el humor siga. ¿Por qué brindás cuando brindas? Cuando llega el momento del brindis, ¿cuál es tu deseo? Sí. ¿Qué pedís? Mira, principalmente salud y después de eso lo que venga. Pero principalmente eso, nada más. Y por seguir estando con amigos y que el ámbito mío, mi círculo más preciado, más chico, no se contamine y no venga gente tóxica, no venga gente que no tiene nada que ver. Viste, que es como que poner un mosquitero, eso. Me gusta Eso lo es del mosquitero. por lo que brindo. Bueno, por seguir teniendo quizás la capacidad o la percepción de detectar, bueno, quién es sí y esta quién persona... no. Bueno, Sí. acá la gente del relator te manda bueno, vino muchísimas para el gracias. próximo brindis. Gracias. Y te agradecemos muchísimo de haber pasado por acá por Mil Bueno, Vidas. un tempranillo. Gracias, Dorico. Gracias.